vamos a ver una aplicación de las ecuaciones que hemos visto en teoría sobre el tiro parabólico. El ejercicio dice lo siguiente: tenemos un cañón de costa situado a una altura h sobre el nivel del mar que lanza proyectiles con velocidad inicial v sub 0 igual a 2u y ángulo de lanzamiento respecto a la horizontal alfa igual a pi tercios. Nos piden la velocidad del proyectil en función del tiempo y las ecuaciones paramétricas del proyectil en función del tiempo. Además, nos piden el alcance horizontal, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima y su m, la propia altura máxima y su m, los valores unitarios tangente y normal en este punto de altura máxima, también el radio de curvatura en el punto de altura máxima, y después nos piden también resultados en el punto de lanzamiento, el vector aceleración tangencial, el vector aceleración normal y el radio de curvatura. En el primer apartado nos piden la velocidad del proyectil en función del tiempo. Como condición inicial tenemos que v sub 0 es 2u y un ángulo de lanzamiento de alfa igual a pi tercios. La aceleración en la dirección del eje x será 0 y la aceleración en la dirección del eje y será menos g. Por tanto, integrando esto encontramos que v sub x será v sub 0 coseno de alfa, v sub y será v sub 0 seno de alfa menos g por t. La velocidad del proyectil será la suma de estas dos componentes y sustituimos los valores de v sub 0 y alfa, pues encontramos que esta velocidad será 2u coseno de pi tercios i más 2u seno de pi tercios menos gt j. En el segundo apartado nos preguntan las ecuaciones paramétricas del proyectil en función del tiempo, pues lo único que tenemos que volver a hacer es integrar el resultado del primer apartado, de manera que x nos queda v sub 0 coseno de alfa t y y nos queda h más v sub 0 seno de alfa t menos un medio de gt cuadrado. De nuevo, sustituyendo, encontramos los valores correspondientes, que es 2u coseno de pi tercios t para la ecuación del eje x, y para el eje y encontramos que es h más 2u seno de pi tercios t menos un medio de gt cuadrado. En el tercer apartado nos piden el alcance horizontal. Bien, el alcance horizontal x sub m se encontrará cuando el proyectil esté a una altura y igual a 0, de manera que haciendo y igual a 0 en la ecuación paramétrica para ese eje encontramos el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar el barco. Nos queda una ecuación cuadrática donde t sub a es v sub 0 seno de alfa partido por g más raíz cuadrada de v sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa más h2g dividido entre g. Si ese valor de tiempo lo sustituimos en la ecuación paramétrica para la x, encontramos el valor de x sub m, simplemente que es v sub 0 coseno de alfa por ese t sub a que teníamos antes, y sustituyendo los valores de v sub 0 y alfa, pues encontramos que x sub m para ese tiempo t sub a es 2u partido por g, que multiplica u por el seno de 2 pi tercios más el coseno de pi tercios, que multiplica la raíz cuadrada de 4 cuadrado seno cuadrado de pi tercios más 2hg. Para el cuarto apartado nos piden el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima sobre el nivel del mar. Bien, en la altura máxima lo que tendremos es que la velocidad en el eje y será igual a 0, de manera que sustituyendo en la ecuación que hemos encontrado en el primer apartado, encontraremos que t sub b será v sub 0 seno de alfa partido por g, sustituyendo los valores de v sub 0 y alfa que tenemos en el enunciado del ejercicio, pues t sub b será 2u por el seno de pi tercios partido por g. En el apartado 5 nos pregunta la altura máxima que alcanza el proyectil y su m. En el apartado 4 hemos calculado el tiempo que tardaba en llegar a esa altura máxima. Por tanto, únicamente tenemos que sustituir para ese tiempo en la ecuación paramétrica. De esta manera, y sub m para el tiempo t sub b resulta ser h más 2u cuadrado seno cuadrado de pi tercios partido por g, donde ya he sustituido el valor de v sub 0 y el de alfa por los valores que nos dicen en el enunciado. En el apartado 6 nos preguntan los valores unitarios tangente mu sub t y unitario normal mu sub n en el punto de altura máxima. Bien, en ese punto de altura máxima solo tenemos velocidad en el eje x. Mu sub t será v vector dividido entre el módulo de v sub 0 coseno de alfa i partido de v sub 0 coseno de alfa, de manera que aquí está el resultado
que demuestra que solo tenemos velocidad en el eje X. U sub t y U sub n son perpendiculares, por tanto U sub n será menos j. En el apartado 7 nos pregunta el radio de curvatura en ese punto de altura máxima. Bien, en ese punto no hay aceleración tangencial y la normal es igual a g. Con esto ya tenemos la respuesta, aunque vamos a ver alguna de las ecuaciones. La aceleración tangencial será el producto escalar de el vector aceleración por el versor tangencial. Eso es menos gj, producto escalar por mu sub t, que son perpendiculares, por tanto esto es igual a 0, aceleración tangencial 0, y la aceleración normal tiene el valor g, que es el único valor que nos queda de la aceleración. Por tanto, el radio de curvatura que nos piden, que será v cuadrado partido de la aceleración normal, es v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa dividido entre g. Al sustituir con los valores del enunciado nos queda que es 4u cuadrado coseno cuadrado de pi tercios partido por g. El octavo apartado nos pregunta el vector de aceleración tangencial en el punto de lanzamiento. Los versores tangenciales y normales se pueden relacionar con el ángulo de lanzamiento, tal que mu sub t es el coseno de alfa i más seno de alfa j y mu sub n perpendicular a él es el seno de alfa i menos el coseno de alfa j. El módulo de la aceleración tangencial es el producto escalar de la aceleración por el versor tangencial. Esto es menos gj, producto escalar mu sub t. Por tanto, el resultado es menos g seno de alfa y la aceleración tangencial vector, que es lo que nos piden, es menos g seno de alfa que multiplica el coseno de alfa i más el seno de alfa j. Sustituyendo el valor de alfa en el enunciado y teniendo en cuenta la fórmula del ángulo doble, encontramos que la aceleración tangencial es menos g, que multiplica al seno de 2 pi tercios partido de 2 y más el seno cuadrado de pi tercios j. El noveno apartado nos pregunta el vector de aceleración a sub n en el punto de lanzamiento. Conocida la aceleración total y la componente tangencial, es fácil encontrar la aceleración normal, ya que simplemente su resta. Y sustituyendo los valores para alfa, encontramos que es g, que multiplica al seno de 2 pi tercios partido de 2 y menos coseno cuadrado de pi tercios j. Y por último, el radio de curvatura ρ en el punto de lanzamiento es fácil de encontrar, ya que si conocemos v sub 0 cuadrado, simplemente es dividirlo por el módulo de la aceleración normal que acabamos de calcular ahora. Por lo tanto, es v sub 0 cuadrado dividido entre g, que es raíz cuadrada de seno al cuadrado de 2 alfa partido de 4 más coseno a la cuarta de alfa. Sustituyendo los valores de v sub 0 y alfa que tenemos en el enunciado, el radio de curvatura resulta ser 4u cuadrado partido de g por el coseno de pi tercios.